Año tras año, en nuestros campos se cazan cientos de miles de piezas, grandes y pequeñas, que llenaban de vida animal nuestros paisajes. Escopetas, rifles, carabinas, las armas de fuego, esos instrumentos que llevan en sus entrañas la muerte multiplicada, consiguen en poco tiempo vaciar de vida esos mismos paisajes. Pero es esta una serie sobre los árboles, y de los árboles vamos a hablar. De un árbol en concreto. De un árbol que es sistemáticamente cazado y que sus existencias hoy en nuestro país están al borde mismo de la extinción. Nuestro árbol hoy es el nogal. Todas o casi todas las armas de fuego deben algo al nogal. La madera del nogal es de una calidad excepcional. Hasta que empezó a utilizarse la caoba, la del nogal fue la madera noble más apreciada de todas y la más buscada. Su madera, la del nogal, que no pierde ni absorbe humedad y por lo tanto no se deforma, por su fortaleza y resistencia, ha sido utilizada desde hace muchísimo tiempo para la construcción de las culatas de muchas armas de fuego. También ha sido utilizada para la fabricación de muebles de todas clases. Su veteado produce bellísimas texturas y superficies de una rara hermosura. En nuestra cultura fueron los griegos los primeros que lo cultivaron. Se le llamó Jovis glans, bellota de Júpiter, lo que dio pie a Linneo para catalogarle con el nombre botánico de Juglans regia. Entre nosotros, el nogal común. La palabra nogal deriva de la palabra latina nucalis y nuez de la palabra nux.
Demostración de que en nuestras tierras existían muchos lugares donde primaban nuestros árboles es el analizar los topónimos de muchas zonas geográficas, comarcas, pueblos o accidentes geográficos que llevan el nombre del árbol. Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorzana, Nogales, Nogal, Nogalera, son otros nombres que indican que hubo un tiempo en que el Juglans regia era lo más característico de estos paisajes. Fundamentalmente, el nogal crece porque ha sido cultivado. Estamos en el Bierzo, y aquí, en un valle recoleto, probablemente en un tiempo cultivado, labrado por el hombre, hoy podemos encontrarnos con una imagen de lo que el nogal representaba en un medio silvestre. Pero el nogal fundamentalmente se cultiva, tal y como le pasa a la higuera, y se planta para obtener un rendimiento económico. Pero también se cuida como árbol de adorno, a pesar de ser el nogal un árbol de apariencia modesto. Tan modesto que cuando la primavera ya ha hecho brotar las hojas y las flores de la práctica totalidad de las plantas, el nogal solo apunta las primeras yemas. Es tan modesto, que es el último en adornarse de hojas. Pero eso poco importa. Cuando el árbol aparece cuajado del adorno de las hojas, su apariencia es imponente. Se diría que el nogal es consciente de su fortaleza. En este momento en el que las hojas empiezan a crecer y antes de que se abran del todo, el nogal hace aparecer sus flores, tanto las masculinas como las femeninas, y siempre en el mismo pie. Las masculinas forman estos racimos, amentos los llaman los botánicos, que son verdaderos racimos de flores. Nacen en los ramillos del año anterior. Las hojas apenas han salido, pero aquí, en el extremo de los brotes del año, aparecen las flores femeninas. Flores que tras la fecundación producirán probablemente lo más conocido para todos, la nuez, las nueces. Tras esta cubierta verde, que mancha las manos debido a la cantidad de hidroyuglona que contienen, aparece ese delicioso fruto, más bien semilla, que todos conocemos, la nuez, que consta de 2 valvas leñosas. Si abrimos la nuez con cuidado, podremos observar la disposición interior de la semilla, que es lo que realmente comemos. Esta semilla es la verdadera razón de ser del nogal, pues no solo son nogales en potencia, sino un alimento exquisito, saludable y caro. Los deportistas que necesitan hacer grandes consumos de energía y no pueden llevar grandes pesos, ni tienen tiempo para preparar grandes comidas, conocen el valor de los frutos secos y especialmente el de la nuez. La nuez, la semilla de la nuez, es muy rica en sustancias nutritivas. Se dice, y con razón, que posee el mismo valor nutritivo que un buen queso. Mucha vitamina B, proteínas, materias grasas y azúcares asimilables. Pero es mejor comerlas frescas que demasiado secas. Secas concentran demasiado aceite, se enrancian e irritan el tubo digestivo. Las hojas del nogal son inconfundibles. Son compuestas por un número variable de grandes foliolos, de 5 a 9. Son verdes, sin casi variación de color en ambas caras. Las hojas exhalan, como todas las partes verdes de la planta, un olor especial. El ganado no come estas hojas debido precisamente a su olor y su sabor. Esto ha hecho que el nogal se haya podido expander con facilidad. Una de las más curiosas y grandes virtudes de las hojas del nogal es que tomadas en infusión, 1 o 2 onzas por litro, dice von Kerr, hacen descender la cantidad de azúcar en la sangre.
El nogal produce una sombra tan intensa que pocas plantas pueden vivir bajo él. Y existen, quizá por ello, algunas supersticiones al respecto. Se dice que la sombra produce enfermedades, o que el agua que pasa por debajo de un nogal produce el bocio, o que, como se cree en muchos sitios, que quedarse dormido a esta sombra sin cubrirse la boca del estómago produce un corte de digestión seguro. Pero son supersticiones sin valor científico. A pesar de todo lo útil que es este árbol, está dejando de ser cultivado y está a punto de desaparecer. Estamos en un pueblo de Albacete, Nerpio. Los compradores de madera ofrecen millones de pesetas por los viejos nogales que pueden producir hasta 20 metros cúbicos de madera utilizable. A punto han estado de llevarse este nogal, pero el pueblo consiguió que no se llevasen el árbol que siempre había estado allí, dando generosamente sus frutos, su sombra. Señor alcalde, ¿puede usted explicarnos qué amenazaba a este viejo nogal? Este nogal estaba amenazado por una fábrica de madera, para hacerlo chapa y comercializarlo, pero creemos nosotros, los de Nerpio, que ese destino no es el correcto. El correcto es conservarlo y tenerlo aquí para poder admirar su gran belleza y su gran altura, porque lo que no se puede hacer es árboles de esta índole que vayan a parar a fábricas de madera. ¿Qué hicieron ustedes para evitar su tala? Tan pronto como el ayuntamiento y el pueblo de Nerpio se enteró de que este árbol iba a ser cortado, se puso el mecanismo para poder conservarlo. Entonces, para pagarlo, nos dirigimos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero si esa solución no hubiese sido factible, entonces el pueblo de Nerpio estaría dispuesto a dar una aportación para que este árbol no desapareciera. Señor alcalde, díganos, ¿deberían protegerse como han hecho ustedes otros árboles o solo este es importante? No solo el pueblo de Nerpio piensa en conservar este nogal, sino también todos aquellos árboles que merezca la pena. Por supuesto, nosotros lucharemos para que no sean talados y cortados y llevados a ninguna fábrica de madera. El nogal, precisamente por la calidad de su madera, este árbol, que como todos los árboles no tiene posibilidad de escape, está siendo sistemáticamente cazado y, como decíamos, al borde de la desaparición. Y algo parecido ha sucedido innumerables veces con este nogal de Aviada, en Santander. Es probablemente uno de los más apetecidos y uno de los nogales más hermosos de nuestro país. Le llaman el abuelo, al igual que a otros muchos viejos árboles. El abuelo es deseado por los madereros, y no extraña. Qué gran cantidad de muebles saldrían de este imponente tronco. Pero el pueblo se resiste. El abuelo no se vende. El abuelo se queda con nosotros, han dicho en este pueblo una y otra vez. Y esperamos y deseamos que así sea, y que cuando vengamos otra vez aquí, podamos seguir disfrutando de su intensa sombra en el verano. Estos son nuestros últimos nogales. ¿Por qué no plantar nogales en vez de otros árboles en nuestros jardines, en nuestras plazas, en nuestras parcelas, en nuestros montes y nuestras vegas? Y conseguir con ello la existencia de estos árboles, que como estos ciervos continúen pacíficamente su transcurrir en la tierra, y que si tienen que servir para fabricar culatas, que lo sean al menos de estas armas, joyas de museo, que no destruyan nuestra vida silvestre.